Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta presentación al seminario del día de hoy. ¿Funciona todo bien? ¿Se me ve bien? ¿Ven la pantalla, la presentación? ¿Sí? Como digo, bienvenidos a todos. Para mí es un gran honor tener la oportunidad, la ocasión de estar con ustedes y hablarles y presentarles una investigación que nosotros realizamos en la Universidad de Texas. Soy profesor ayudante en la Universidad Técnica de Texas y nosotros tenemos tenemos una pluviosidad limitada y tenemos muchos retos que abordar en nuestra zona. Y considero que es una situación muy parecida a la que tienen ustedes en España y también en otras ubicaciones. Hoy vamos a hablar de una serie de retos, de desafíos. Estos son temas de investigación, ámbitos de investigación en los que hemos trabajado anteriormente. A medida que avance por la presentación, voy a preguntarles si tienen preguntas y si tienen preguntas, no duden en hacerlas a través del chat o para que las podamos responder durante la presentación o bien las podamos responder al final de la presentación. En cualquier caso, no dejen de hacer cualquier pregunta que tengan. El objetivo principal que tengo es presentarles y darles a conocer las distintas fuentes de agua, definiciones de distintas fuentes de aguas. Y en este sentido vamos a hablar de los 4 retos principales en el uso de agua reciclada, el uso de alternativas de recursos de agua no potable, cómo abordar, cómo superar algunos de los retos de las plantas y del suelo y qué hacemos cuando utilizamos agua no potable. Y la última parte de la presentación versará sobre una investigación que nosotros realizamos aquí en la Universidad Técnica de Texas sobre cómo abordar los problemas, la salinidad. Especialmente lo hemos enfocado en la zona, en el área de Texas en el que yo resido. Bien, aquí tenemos una serie de enlaces que aparecen en la documentación que han recibido. Aquí tienen mucha información sobre este tema en este libro, en esta publicación. Césped, paisaje y calidad del agua de riego. Es un recurso muy interesante. A mí me ha ayudado muchísimo. Describe una serie de cuestiones fundamentales sobre la calidad del agua. Y se lo dejo aquí por si tienen interés en ampliar información. Bien, comenzamos la presentación haciendo una serie definiendo una serie de términos. En Estados Unidos, en ocasiones estos términos se utilizan de manera intercambiable, pero en ocasiones no se conoce bien la definición. En primer lugar, vamos a referirnos al agua residual. Aquí estamos hablando de agua no depurada, de agua no tratada, agua que procede de los hogares o de las industrias o de las empresas. Es agua que no ha sido tratada en absoluto y este tipo de agua recibe el nombre de agua residual. Es un término amplio que en ocasiones se utiliza en otros ámbitos. También es el agua recuperada. El agua recuperada es un poquito distinto en tanto en cuanto está tratada de alguna manera, ha recibido algún tipo de tratamiento, aunque este tipo de tratamiento no es un tipo de tratamiento que hace que potabilice el agua. Es decir, es agua tratada, pero no tratada para convertirse en agua potable. En esta categoría de agua recuperada podemos hablar también de
aguas residuales tratadas o aguas recuperadas. Por lo menos en Estados Unidos se utiliza el término agua residual tratada y agua recuperada para referirse a agua recuperada. También otro término que podemos utilizar o que podemos escuchar habitualmente es el agua reciclada. Entiendo que en España, en el área donde ustedes están y quizás en otras ubicaciones, nosotros nos damos cuenta, reconocemos que las fuentes de agua potable están siendo agotadas a una gran velocidad. Tener cada vez menos agua potable hace que sea más importante el reciclado de agua, especialmente para lo que se refiere a la utilización de la misma en los campos de golf. Aquí vamos a abordar muchos riesgos cuando hablamos el reuso del agua, la reutilización del agua. Todos sabemos que la calidad del agua que recibimos a través de este agua reciclada y este agua recuperada va a tener la calidad de este agua va a ser más baja que si estamos hablando de agua potable. También en Estados Unidos hablamos de otro tipo de agua. Aquí estamos hablando de la reutilización de agua de tormentas, es decir, agua que puede llegar a los campos de golf, tal y como es el caso en Estados Unidos, y estoy seguro de que a ustedes también les sucede. Es una de las fuentes de riego principal. Y más adelante les voy a mostrar una diapositiva de un trabajo que nosotros realizamos hace un tiempo, digamos hace 4 o 5 años, donde nosotros sí que estudiamos distintos informes sobre calidad de agua de distintos campos de golf, agua procedente de distintas fuentes, y el agua de tormenta resultó ser el agua más fresca, más potable, con mayor calidad de todos. Y en último lugar, vamos a referirnos a la recolección de agua más localizada. Aquí estamos hablando de una pequeña escala. No sé si ustedes conocen algún gestor de paisajes, es decir, se trata de recolectar agua en entornos semiáridos. Nosotros consumimos 20 pulgadas de agua al año y estamos hablando entre unos 50 centímetros de agua. Quizá esto no pueda sonar como una gran cantidad de agua a recolectar, por ejemplo, de una superficie como puede ser un tejado. Pero bueno, sí que podemos, en cualquier caso, si se utiliza bien, si se hace una buena recolección de este tipo de agua, sí que podemos avanzar. Bien, ahora paso a esta diapositiva. Me disculpo porque está en inglés y quizá no haya sido... Bueno, quizás sí se pueda traducir. Voy a intentar traducirla. Y ahora vamos a explicarla. Aquí estamos hablando del proceso de limpieza de depuración de agua. La primera categoría de agua es de la que hemos hablado. Estamos hablando de agua que no ha sido tratada en absoluta. Estamos hablando de agua residual no tratada, procedente de hogares, de la cocina, de las lavadoras o de áreas comerciales o de áreas industriales. Principalmente estamos hablando de agua que no tiene muchos contaminantes, pero tiene una serie de contaminantes de los que queremos deshacernos antes de empezar a utilizarla en un campo de golf o para usos de riesgo. Aquí tenemos los distintos niveles de tratamiento. Aquí tenemos el tratamiento primario, donde se eliminan partículas sólidas de gran tamaño. El agua queda en un tanque de sedimentación y las partículas sólidas, las más pesadas, pasan al fondo. Y a partir de ahí se retira una serie de partículas del agua. El tratamiento secundario
tiene que ver con la eliminación de materiales más finos sólidos a través de un sistema de filtración o a través de distintas maneras de minimizar los factores que puedan ser nocivos para este tipo de agua o esta fuente de agua, y pasamos al tratamiento terciario, donde tenemos un tercer nivel de limpieza, de depuración. Aquí se puede utilizar un filtro de arena para limpiar el agua de manera más efectiva. Uno de los trabajos que yo he incluido y que les he dejado tiene que ver con la calidad del agua. Y esta documentación tiene que ver más con agua urbana. No habla tanto de césped, pero en cualquier caso habla de los efectos del tratamiento de agua residual en distintos entornos urbanos, y esto puede ser algo una situación que ustedes compartan. Y en este documento se habla del tratamiento terciario, y es un tratamiento que recibe el agua que ustedes reciben en los campos de golf. Aquí pasamos a hablar de la desinfección, es decir, la clorinización para eliminar patógenos humanos. Los patógenos humanos pueden ser problemáticos para los humanos que entren en contacto con este tipo de agua. Esta no es una preocupación cuando hablamos de los patógenos vegetales. Aquí vemos, en cualquier caso, que hablando de manera general, el tratamiento secundario de agua, a partir de aquí el agua pasa a estar disponible para el riesgo, y el tratamiento terciario se utiliza para usos industriales, usos comerciales, y quizás también para utilizarlo en los inodoros o para el riesgo. Aquí, a través del tratamiento terciario, el nivel de depuración es más alto. Ver estos distintos pasos nos ayudan a entender el proceso de depuración que atraviesa el agua para pasar a hablar de agua tratada o de agua recuperada. Desde el punto de vista químico, vamos a abordar 4 retos cuando estamos hablando del uso de aguas alternativas. En primer lugar, vamos a referirnos al contenido de sales. Vamos a hablar en más detalle de esta cuestión a medida que avancemos en la presentación. El contenido del suelo, también la permeabilidad del sodio. A continuación vamos a hablar del desequilibrio de nutrientes. Tenemos que tener en cuenta que esta agua tratada va a tener una gran cantidad de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo. Es decir, cuanto mayor sea el contenido de nutrientes, tenemos que tener en cuenta la fertilidad de las plantas. Cuántos nutrientes damos al césped en los campos de golf o en los céspedes de nuestros hogares. Y en último lugar vamos a hablar de la toxicidad específica de los iones, especialmente en lo que se refiere al sodio, al cloro y al boro. Estos son 3 de los nutrientes principales que, a su vez, van a dejar una toxicidad en la planta. Vamos. El primer reto: alto contenido en sales. En primer lugar, es necesario entender, conocer Estamos hablando de los catones, de los iones, y su contenido disminuye el potencial del agua. Todos sabemos que el potencial del agua es un término físico que nos ayuda a entender cómo se desplaza el agua, cómo se mueve el agua, cómo llega a la planta, atraviesa la planta y cómo acaba en la atmósfera. En este sentido, estamos hablando de un potencial de agua negativo, es decir, cuáles son los aspectos que hacen el potencial de agua negativo. Aquí estamos hablando de la presión osmótica. A medida que mezclamos más solutos en el agua y en el suelo procedente de alto contenido en sales, el potencial de agua disminuye.
pasa a ser cada vez más negativo y de la misma manera puede ser difícil para la planta extraer el agua del suelo y hacer que llegue a la propia planta. Esto requiere que la planta sea capaz de ajustarse osmóticamente. Es decir, si la planta puede ajustar el potencial de agua internamente, esa sal va a ser capaz de mantener una presión de agua adecuada. Y esta imagen que tenemos aquí del Oklahoma, nos indica cómo la célula vegetal pierde agua aquí donde no es capaz de absorber agua debido a que no es capaz de hacer un buen ajuste osmótico. Si la planta crece bien, con un buen ajuste, si no crece bien, si no es capaz de gestionar este estrés, vemos que pierde la coloración, vemos que amarillea, pasa a estar marrón, a necrotizar y vemos también, si vemos que no hay ese ajuste osmótico, que no se absorbe agua, vamos a encontrar los mismos síntomas. Es decir, va a haber una falta de fotosíntesis y también va a haber una incapacidad de crecer, una reducción del crecimiento foliar por no poder absorber el agua. Aquí tenemos esta tabla que procede de la publicación que aparece en la segunda diapositiva. Aquí tenemos distintos tipos de césped que nosotros utilizamos en distintas situaciones, en cosméticas, por ejemplo, en los campos deportivos, en los campos de golf. Y aquí vemos un desglose en distintos dispositivos, en distintas categorías. Aquí vemos distintos tipos de tolerancia, tolerancia superior, muy tolerante, tolerante. Aquí vemos los distintos tipos de césped. Aquí vemos el césped más tolerante. Aquí tenemos este césped de estación cálida y que funciona muy bien cuando la calidad del agua es muy mala. Cuando tenemos un césped que es capaz de sobrevivir a estas condiciones del suelo de una manera efectiva, nos vamos a encontrar con va a necesitar menor tratamiento, menor gestión y menor control. Este es uno de los beneficios que nosotros cuando elegimos este tipo de césped con este alto nivel de tolerancia. Aquí vemos que la mayor parte de estos céspedes son césped de estación cálida. El Alkali Grass también tiene una tolerancia superior. No es un césped de alta calidad y que lo vamos a ver en las zonas de amenidades o digamos en las zonas de recreo. En segundo lugar, el segundo reto que tenemos cuando estamos hablando de la calidad del agua es la permeabilidad del suelo al sodio. Cuando la salinidad es una respuesta de la planta y cuando vemos que cuando la planta sufre estrés a la falta de agua, aquí vamos a ver que esto acaba siendo un problema relacionado con el suelo. Cuando incrementamos el nivel del sodio en el suelo, puede que encontremos una pérdida de estructura. Nosotros esto lo encontramos cuando nos encontramos con suelos con alto contenido de arcilla o con un alto porcentaje de materia orgánica, donde el suelo almacena mucha materia orgánica, especialmente en ciertos céspedes. Así que esto puede realmente ser un problema cuando existe una gran permeabilidad del suelo al sodio. Algunos de los efectos que podemos ver como resultado de la permeabilidad del suelo es la infiltración de agua limitada.
es decir, donde el agua no puede penetrar la superficie del suelo, donde nos encontramos con charcos de agua en el suelo. Esto puede indicar que tenemos problemas. También la aireación y la falta de oxígeno en la zona radicular puede ser una de las preocupaciones principales cuando tenemos problemas con la permeabilidad del suelo al sodio. Tenemos dos preguntas, Joseph. La primera, cuando los fabricantes hablan de las distintas variedades, ¿de qué estás hablando? ¿Las diferencias son genéticas o fisiológicas? Es una pregunta estupenda. Bueno, yo diría que un poquito de las dos. La tabla que yo enseñé, el cuadro que yo he mostrado, está basado en las diferencias básicas en las distintas especies de césped, es decir, la capacidad de ese césped a resistir a la salinidad. Como digo, esto tiene que ver con las especies, pero cuando empezamos a hablar de una especie concreta, también podemos encontrar distintos niveles de variabilidad, donde podemos encontrar un incremento o un descenso de la tolerabilidad. Depende de la especie cultivada. Así que en este caso podemos encontrar una mayor tolerancia debida a la genética o al cruce de las especies. La segunda pregunta tiene que ver con los resultados de la calidad del agua, de las pruebas de agua. No pudo ver los resultados en relación con los sulfatos. Bueno, en realidad no he hablado de nada, no he ofrecido información específica sobre los resultados de las pruebas de agua. Lo haré más adelante, en diapositivas posteriores. No nos hemos centrado todavía en esa cuestión. La hemos mencionado, pero no hemos dicho nada específico. Bueno, vamos a pedirle a la persona que ha hecho la pregunta que la reformule o que la haga más adelante. Muchísimas gracias. Bien, vamos a pasar a hablar del tercer reto. Cuando hablamos de fuentes de agua de baja calidad. Aquí estamos hablando del desequilibrio de nutrientes. Aquí la pregunta es si esto es bueno o malo. Bueno, puede ser cualquiera de los dos. Bueno o malo. Desde el punto de vista, bueno, básicamente tenemos tres aplicaciones de nutrientes. Hay menos, se necesita menos fertilización cuando una vez que sepamos los nutrientes, especialmente nitrógeno y fósforo, que existen en este suelo. El hecho de que nosotros los podamos añadir resulta muy beneficioso. Hace poco he leído un trabajo sobre la salud del suelo y la calidad del agua y se señala en ese trabajo que a medida que aquellas aguas tratadas que tienen gran nutrientes también tienen una mayor actividad microbiana y que puede ayudar a beneficiar a la salud de la planta. En la parte negativa, si pensamos en las correntías que podamos tener en nuestros campos de golf y que pueda entrar en otra fuente de agua. Esto puede ser negativo. ¿Por qué? Porque se incrementa la contaminación, especialmente con estos nutrientes. Es algo muy preocupante en lo que respecta a la calidad del agua, especialmente en nitrógeno y en fósforo. Esto también puede conducir a la formación de algas y eutrofización. También puede ser muy nocivo para los organismos que viven en el agua, es decir, falta de oxígeno, eutrofización, agotamiento de oxígeno, muerte, degradación de los materiales vegetales. Como digo, puede ser bueno o malo. La idea es conocer los nutrientes que se aplican a través del riego en cada caso. Y la última cuestión
desde el punto de vista químico, tiene que ver con la toxicidad iónica específica. Aquí estamos hablando de 3 nutrientes distintos que son problemáticos. Estamos hablando del sodio, del cloro y del boro. Son 3 elementos distintos. Y en lo que se refiere al sodio y al cloro, aquí es donde vamos a tener el mayor potencial para problemas directos, especialmente en lo que se refiere al daño foliar. En cuanto a los bicarbonatos también y al hierro, pueden provocar manchas foliares antiestéticas, por ejemplo, en los distintos pasillos o calles. Y también tengo que decir que aquí, cuando vemos un daño foliar debido a los nutrientes limitados en el césped, en ocasiones tiene que ver con la estructura del césped, cómo lo regamos. Y aquí en esta diapositiva vemos una fotografía. Aquí vemos una necrosis, hojas quemadas. Y aquí es donde encontramos el mayor problema. Esto es cuando vemos cuando rociamos en las plantas con la toxicidad del cloro y donde añadimos toxicidad. Tenemos otra pregunta. ¿El sodio puede modificar la estructura del suelo? Es una pregunta fantástica. Yo diría que probablemente no. Muy probablemente no. El problema que podemos encontrarnos cuando nos encontramos con esta cuestión es que si tenemos mucha materia orgánica, encontramos una separación de estas partículas orgánicas en el suelo. Eso a su vez podría crear un cierto sellado o incapacitar que el agua entre en el suelo. Pero cuando pensamos en las arenas, los granos de arena individuales, estamos hablando de la estructura de la arena. Las arcillas que tienen estructuras muy dinámicas pueden perder la estructura más antes que las arenas. Eso puede ser una buena manera de superar algunos de los problemas de la mala calidad del agua que nos podamos encontrar con nuestro césped, es decir, cuando tengamos un suelo más arenoso o arcilloso. Muchísimas gracias. También tenemos otra pregunta. ¿El almacenamiento de agua tratada puede provocar el desequilibrio de nutrientes? Por ejemplo, el almacenamiento de agua puede provocar un mayor desequilibrio de nutrientes. Sí, esa es la pregunta. No estoy 100% seguro de la respuesta que puedo dar a esa pregunta. En algunos casos, permitir que el agua se almacene en cierto espacio puede ser beneficioso a la hora de mejorar ciertos aspectos de la calidad del agua. Puede que haya elementos que se aúnen, que se combinen para crear sales y se precipiten del agua. Por ejemplo, hierro. Hay una parte de mí que dice que eso puede ser beneficioso a la hora de reducir un poquito de esa entrada o aporte de nutrientes frente a estar en un tanque de sedimentación. Muchísimas gracias. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Y pasamos a hablar de la evaluación de los resultados de la calidad del agua. Y esto está relacionado con la segunda pregunta que se ha hecho anteriormente. En este caso,
Esto está relacionado con la segunda diapositiva, es decir, la evaluación, las pruebas que podemos hacer de la calidad del agua. Aquí tenemos, estos son resultados de una evaluación fiable de resultados de la calidad del agua. Los laboratorios pueden medir los distintos iones del agua y la recomendación es que la suma de los cationes y los iones, la suma de los cationes ha de ser similar a la de los aniones, es decir, cationes similar a aniones. Otro problema con el que podemos encontrar de vez en cuando en este tipo de evaluaciones de calidad de agua es que los distintos laboratorios pueden reportar los niveles de sodio, etcétera, en distintas unidades de medida. Es decir, es necesario convertirlos. Nosotros queremos utilizar 1000 equivalentes por litro. Es decir, si obtenemos los datos en distintas unidades, en ocasiones no se convierten a 1000 equivalentes por litro, pero nosotros queremos hacerlo. Y también otro problema que podemos encontrar es que, en general, la conductividad eléctrica, medido como decísimes por metro, y debe ser aproximadamente 1 a 10 cationes y aniones. Este es un ejemplo de la evaluación de resultados de la calidad del agua del libro de texto que aparece en la segunda diapositiva. Aquí tenemos muestras de 2 laboratorios. Aquí vemos las distintas mediciones para los distintos parámetros. Aquí, por ejemplo, el pH en un laboratorio 7,9, en otro 7,4. Aquí estamos hablando en la suma, 1/10 parte de la suma de los cationes y de los aniones. Así que aquí podemos identificar que la segunda prueba quizás se ha realizado de una manera ligeramente distinta a la primera. Y tenemos que decir que no hay un nivel de precisión. Y el mecanismo de prueba o la prueba se realizó de una manera pero sí que hay cuestiones, es decir, que nosotros queremos ver los resultados que esperamos son más los del 1, donde nos encontramos con que la suma de los cationes es similar a la de los aniones. Es decir, la prueba 1 es más fiable que la prueba 2. Bueno, la pregunta de la que hemos hablado anteriormente en la... Bien, el desequilibrio aniones y cationes. ¿Es normalmente a favor de los aniones? Por ejemplo, potasio, calcio, magnesio. Sí, es una aplicación que nos ayude a compensar los aniones. ¿Es esa la pregunta? La pregunta tiene que ver con aplicar o añadir cationes a la fuente de agua o al suelo. Al suelo. Yo estoy de acuerdo. A medida que avancemos en la presentación vamos a hablar un poquito más de las aplicaciones de yeso, es decir, calcio, magnesio y sulfatos, productos de sulfato, calcio y magnesio que incrementan los cationes en el suelo. Sí, hay un mecanismo que nos puede ayudar a superar los problemas relacionados con la mala calidad del agua. Este es un cuadro de un estudio que nosotros realizamos aquí hace 5 años, publicado en el año 2015, y este es uno de los trabajos a los que van a tener acceso.
Lo que quería que vieran aquí es la comparación entre los distintos parámetros en un pozo de un acuífero, también un tanque de retención, por ejemplo, agua procedente de una escorrentía, que es decir, una fuente más limpia, y aquí tenemos agua reciclada. Tenemos Es muy interesante. Aquí vemos la conductividad eléctrica, que está medida en decisimet por metro. Aquí vemos un rango bastante amplio, quizás un poquito más bajo en la fuente de retención. También el pH, un rango un poquito más amplio y puede ser distinto en distintas ubicaciones. Yo también tengo otro estudio realizado en las zonas urbanas. Esto está incluido en la documentación, en los documentos que les he dejado. Verán que el pH es muy parecido en el agua potable, también en el agua recuperada y en el agua reciclada en las zonas urbanas. Todos estos elementos pueden ser distintos en distintas situaciones, pero este es un buen ejemplo de las distintas variaciones las que podemos encontrarnos a medida que veamos distintas fuentes de agua. Y esto puede ser coherente con la variación que nosotros veamos en todo el mundo a medida que nos fijemos en las distintas fuentes de agua. Hemos hablado de una serie de aspectos relacionados con las pruebas o la evaluación del agua. Ahora quiero pasar a hablar brevemente de una serie de elementos que tienen que ver con las prácticas de manejo de césped cuando utilizamos estas fuentes de agua de baja calidad. Uno de los elementos principales y que recomendamos es aplicar riegos de lavado, es decir, mover el agua a través de un perfil de suelo. Si estamos hablando de Texas y de ciertas zonas de España, cuando nosotros podemos prever una baja pluviosidad y una gran demanda de evaporación. Es decir, cuando tenemos una gran demanda de evaporación, también tenemos agua. Se aplica mucha sal con el riego, el agua se evapora, pero la sal permanece. Es decir, obtenemos más evaporación a medida que llueve más y se acumula más y más sal. Eso lo vemos principalmente en el Bermuda Grass, que se ha identificado como muy tolerante a distintos niveles de sales. Así que aquí llegamos al mecanismo primario de reducir las sales. Para poder utilizar riego de lavado y para eliminar sales a nivel radicular. Cuando eliminamos las sales a nivel radicular, estamos preparados, podemos avanzar. En ocasiones obtenemos una muy poca pluviosidad, pero bueno, en cualquier caso nos ayuda a limpiar las raíces. Pero si ni siquiera estamos en una situación en la que no llueve, podemos aplicar riegos de lavados. Pero eso puede hacer que se acumulen más sales en la parte profunda del suelo. Y simplemente podemos limpiar tanto como pueden limpiar las fuentes que utilizamos. Sin agua de la lluvia no podemos prever si el suelo va a estar más limpio que la limpieza de la fuente de agua que nosotros utilicemos. Así que aquí el reto es aplicar
más agua o no. Vamos a hablar del trabajo de investigación que hemos realizado aquí en este sentido. Es una muy buena idea. Quizás sea la mejor manera de retirar o eliminar las sales acumuladas. Es decir, y si aplicamos más agua, al final vamos en contra de la idea de conservar agua en esas áreas en las que queremos realmente controlar o en las que tenemos que gestionar el césped. Es decir, claro que queremos, por una parte, conservar el agua y a la vez queremos eliminar sales. Es decir, esto es parte del trabajo que hemos realizado en nuestra universidad, aquí donde tenemos una gran prevalencia de sodio en el agua, donde también tenemos suelos de alto contenido de arcilla y al final acaban utilizando una gran capa de arena. Y esto está relacionado con la primera idea de las partículas de arena, la estructura del suelo, el potencial de perder dicha estructura. Nosotros lo minimizamos a través de la capa de arena. También incrementamos el drenaje. Y los agentes humectantes también pueden desempeñar un papel muy importante a la hora de eliminar las sales o de reducir esas sales que se acumulan en las zonas superficiales donde crecen la zona radicular. Aquí vemos las aplicaciones de yeso. Esto está más enfocado a la última pregunta de la que hemos hablado. Está más relacionado con la permeabilidad al sodio. Cuando tenemos altos niveles de sodio, el yeso desempeña un papel muy importante en el sentido que nos ayuda a reducir problemas con la pérdida de la estructura del suelo. Aquí vemos que el yeso es un sulfato de calcio. Aquí tenemos una serie de beneficios que nosotros añadimos a través del calcio. Pensamos en el calcio como un bloque de construcción que ayuda a crear la estructura del suelo, y los sulfatos son útiles para reducir el pH del suelo. Los distintos elementos ayudan o añaden cationes y ayudan a la floculación y a vincular las distintas partículas del suelo. Alto contenido de sodio en el suelo seca la degradación de la estructura del suelo, es decir, rompe las estructuras del suelo, las desglosa en distintos elementos más pequeños y, en última instancia, reduce el espacio del poro y la capacidad de un crecimiento saludable, y afecta a los céspedes donde la calidad del agua, donde el agua tiene gran cantidad de sodio que afecta a la permeabilidad. Otra de las maneras prácticas y que puede limitar o ayudarnos a superar los problemas del contenido del sodio es la aireación. Puede ser aireación de distintos tipos. Cuanto más profunda sea la aireación, mejor. Si es aireación con pincho hueco, mejor, porque vamos a decrecer el espacio del poro. También va a reducir la aireación del suelo. Y también la aireación de suelos reduce la compactación. Se incrementa el oxígeno, el crecimiento radicular, que son elementos que van a ayudar a la planta a superar parte de los problemas que va a experimentar si nosotros utilizamos agua de baja calidad. Tenemos preguntas, Josh. Adelante, por favor. La primera. ¿Cuánto tenemos que esperar entre la aplicación del yeso y del lavado? Bueno,
yo diría la etiqueta del producto que nos dice, del producto que utilizamos, refleja esa información. Nosotros hacemos una aplicación mensual. Yo diría que utilizamos el producto y a los 4 o 7 días utilizamos calcio y luego hacemos un buen lavado, riego 7 días más tarde para una penetración más profunda. ¿Tiene sentido aplicar yeso? Bueno, sí, puede haber una serie de beneficios, pero como digo, eso depende de cada uno. Nosotros en nuestra investigación, el mayor beneficio que hemos visto del yeso es que evita esa permeabilidad del suelo al sodio. El problema que nosotros tenemos en los suelos de alto contenido de arcillo y también arcilloso y con un gran contenido de elementos orgánicos. Y porque no tenemos mayor potencial de perder las estructuras en estos suelos de alto contenido de arena, yo creo que quizá aquí no nos beneficiemos en este sentido. Donde sí podemos ver un beneficio es a la hora de reducir el pH del suelo. Muchas gracias. Y ahora pasamos a la última parte de la presentación. Vamos a hablar de aplicaciones prácticas, aspectos prácticos. Esta es una investigación que yo he realizado con estudiantes de grado en mi departamento, con la financiación de la Asociación de Campos de Golf. Quiero presentarles este producto y también quiero compartir con ustedes parte de los resultados. También les he dejado un documento publicado por la Asociación de Agrónomos que ofrece resultados en detalle. Si algunos leen nuestra revista de gestión de campos de golf, creo que hemos publicado parte de esta publicación en esa revista. Joseph, antes de avanzar, tenemos 2 preguntas sobre el yeso. ¿Si estás de acuerdo? Sí. Además de trabajar con aplicaciones de yeso en calles, ¿también habéis trabajado con azufre? Bien, en este proyecto concreto, no, nosotros no hemos trabajado con azufre elemental. En otros trabajos anteriores en los que yo trabajé, se utilizó a modo de control en Bermuda Grass, en una enfermedad, en césped de temperaturas frías, con patógenos que infectaban raíces, donde había una falta de verdor en primavera. Nosotros aplicamos azufre elemental a las zonas que tenían un bajo nivel de pH para reducir la actividad de los hongos. Esa es la experiencia que yo tengo a la hora de trabajar con azufre elemental. El beneficio es la reducción del pH. No creo que haya ningún efecto en lo que se refiere al movimiento de las sales con ese producto comparado con lo que obtenemos con el yeso. El caso es que el yeso tiene presencia de calcio y donde se quita el sodio y se sustituye
con el calcio, pero eso no lo podemos obtener con el azufre elemental, pero sí que podemos ver una reducción del pH del suelo. Si queremos reducir el pH del suelo, el azufre es una buena opción. Otra pregunta de una persona de Argentina que gestiona campos deportivos. Nos dice que está trabajando en un campo deportivo con suelos con sal y cómo es la mejor manera de aplicar yeso. ¿Es algo de lo que nos vas a hablar ahora? En adelante de las aplicaciones prácticas. Y la otra pregunta, si aplican yeso en la Bermuda Grass durmiente y si es necesario hacer el riego después de la aplicación o no. Bueno, tenemos distintos productos de yeso. Yo aconsejo leer la etiqueta. Probablemente la etiqueta se indicará la manera más efectiva de utilizar estos productos en distintas situaciones. Otro aspecto, y es un recordatorio, yo he hablado de la investigación que nosotros hicimos. El yeso tiene poco efecto, tuvo poco efecto en nuestro caso. Nosotros tratamos más la cuestión de la salinidad y trabajamos más con sodio. Y eso cambió el beneficio que nosotros habíamos visto con el producto tipo yeso o yeso. Tenemos otros productos de distintas empresas, productos basados en yeso, con los mismos principios, con los mismos elementos, pero formulados de una manera donde se liberaban de una manera más rápida. La idea es conseguir una mayor actividad de una manera más rápida y también desempeña un papel importante en los distintos momentos de riego y donde se puede maximizar el beneficio. La pregunta relacionada con la aplicación durmiente en el Bermuda Grass, yo creo que todavía es necesario regar después de la aplicación. Nosotros también trabajamos con aplicaciones granulares de productos que se aplican como un fertilizante, es decir, fertilizante granulado. Y en cuanto a la técnica de aplicación, yo diría que se aplica como cualquier otro tratamiento. Queremos hacer el riego después de aplicarlo para asegurarnos de que los elementos de dicha aplicación se disuelven y se mueven por el suelo. Durmiente o no durmiente, yo sigo recomendando o hablando de hacer el riego tras la aplicación del producto, cuando se pueda. Si no se puede regar por cualquier razón en un césped durmiente, hay que hacer una aplicación cuando se prevea que va a llover. ¿Tenemos otra pregunta? Bueno, me voy a pasar a modo presentador de manera que usted pueda leer la pregunta. Es una pregunta muy larga. Un momentito, por favor. ¿Está en un documento Word? Sí, yo he visto un documento Word, pero a lo mejor no era ese. Sí, estoy viendo un documento. La pregunta empieza con un 10%, ¿verdad?
Sí, yo tengo cifras, he cogido cifras del libro de texto de la diapositiva número 2, relacionados con esa medición de conductividad. Desde el punto de vista del participante, yo diría que algunas de estas cosas, yo necesito consultar esta cuestión antes de responderla. Sí, aquí puede haber una serie de mediciones erróneas y quizás sea necesario realizar cálculos posteriores para clarificar o determinar la importancia del problema de salinidad. Sí, antes de empezar el seminario, bueno, normalmente no había... Me encantan las preguntas, estoy encantado de responderlas. Me gustan las preguntas. Bien, ahora vamos a hablar de aplicaciones prácticas y del trabajo que nosotros realizamos en este sentido. Nosotros realizamos una propuesta a USGA y a CGSAA. Un colega y yo hicimos distintos muestreos de suelo en distintos campos de golf y teníamos algunos campos de golf que se gestionaban, otros que no se gestionaban, es decir, unos que se regaban, otros que no se regaban, es decir, que encontramos distintos niveles de porcentaje de sodio intercambiable, de la relación de absorción de sodio y de conductividad. Es decir, analizamos 3 profundidades de suelo distintas. Esto nos permitió ver que aquí nos encontrábamos con un problema y queríamos entender más cómo los campos de golf podían resolver los problemas de salinidad que aparecen aquí en pantalla. Nosotros realizamos estas muestras en el año 2013 y este trabajo se publicó en el año 2015. Mientras tanto, entre 2013 y 2014, los campos de golf habían sufrido una sequía durante 3 años consecutivos, 2011, 12 y 13. Estamos hablando de 20 pulgadas de pluviosidad. Bueno, quizá esto coincida con la pluviosidad aquí en España. Esta sequía separó estas áreas más y creó más y más diferencias. Y en nuestra investigación empezamos a ver estas grandes diferencias y a medida que empezó a llover más, empezamos a ver más lavado. Pero los problemas que nosotros encontramos y que queríamos abordar eran problemas relacionados con las proyecciones, las previsiones climatológicas. Es decir, las proyecciones climáticas en todo el mundo. La expectativa era que la sequía iba a ser más y más prolongada, más y más frecuente y que iba a empeorar en tanto en cuanto sería más prolongada. Estas son grandes implicaciones en las zonas de césped donde la conservación de agua es un aspecto clave y que nosotros intentamos en todo Estados Unidos fomentar. Y en todo el mundo los campos de golf sufren mucha presión a la hora de minimizar el uso de agua, pero a la vez sin sacrificar las características visuales de los campos de golf, ni tampoco la capacidad de juego. Así que nosotros nos hicimos una serie de preguntas de investigación. ¿Existe un método que se ajuste a todos los campos de golf de manera que podamos
utilizar distintas prácticas y distintos productos comerciales, teniendo en cuenta el riego. Nosotros queremos utilizar prácticas de cultivo y productos comerciales sin aplicar las fracciones de lavado. Es decir, ese es un mecanismo para conservar agua en el área de Texas, donde la conservación del agua es algo muy importante que tenemos que hacer. Nosotros trabajamos con 2 campos de golf, uno con 18 hoyos, el otro con 36 hoyos. Estamos hablando de un presupuesto medio alto para el primer campo de golf frente Bien, seguimos hablando del primero, donde teníamos Bermuda Grass Chief Sport, un campo de 14 años de edad, frente al otro campo que tenía 80 años. El segundo campo de golf, bajo presupuesto, 36 hoyos, no podía mezclar distintas variedades con mayores problemas en el suelo. Y, como digo, con una mezcla de Bermuda común e híbrida. Aquí en esta tabla vemos las distintas indicaciones en la calidad de agua que nosotros vimos en los distintos campos de golf. En el campo de golf más nuevo, con Bermuda Grass Chief Sport, es el que aparece en la primera columna. Aquí el contenido de sal es un poquito más alto que en el trabajo de Madrid, 2 veces más alto, en el que se utilizaba agua recuperada, reciclada. Aquí tenemos un alto contenido de bicarbonatos. Aquí tenemos la relación de tasa de absorción de sodio relativamente baja. Esto nos indica que el sodio no va a ser el mayor problema. Tenemos un gran problema con las sales acumuladas en el suelo, también las tasas de evapotranspiración, pero no vemos grandes problemas con el sodio. Cuando empezamos a ver los resultados de nuestros estudios, teníamos altos niveles de sodio, pero a la vez que se compensaban con el magnesio, con el calcio. En la mayor parte de los casos, como digo, se compensa el calcio con el magnesio, con el calcio. En el trabajo de Madrid vimos resultados similares. Cuanto a la relación de la tasa de absorción de sodio, no era un gran problema. El gran problema era el alto contenido de sales. Aquí tenemos los efectos de las distintas prácticas culturales. Aquí vemos estas fotografías. Aquí tenemos una aireación con pincho hueco. Estamos hablando de una profundidad de 2 o 3 pulgadas. Estamos hablando de 1,5 están 5 centímetros en ambas direcciones. Un gran espacio donde un 11% de la zona había sido aireada con pincho hueco. Utilizamos como pinchos huecos, de manera que podamos avanzar de manera muy rápida. Y para incrementar la aireación, creamos distintos canales de aireación
y podemos hacer todos esos elementos que son necesarios para realizar esta aireación con pincho hueco en los campos de golf. Aquí tenemos esta tabla. Aquí tenemos la textura del suelo, distintos campos de golf. Aquí tenemos el A, que es el Rolls, y el B es el otro, el de 18 hoyos y el de 36 hoyos. El de 16 hoyos tenemos un mayor contenido de arcilla. Aquí nosotros medimos la textura del suelo en función del USDA. Yo estoy seguro de que muchos de vosotros conocéis muy bien la textura del suelo con el que trabajéis. Esto es muy importante a la hora de mirar los resultados, de valorar los resultados. Nos falta el encabezado. Voy a completarlo. Estos son nombres comerciales para los distintos productos que nosotros utilizamos. Aquí vemos los kilogramos o los litros por hectárea, también el momento de aplicación, la frecuencia de aplicación. Casi todos se aplicaron de manera mensual, algunos cada 2 meses o cada 2 semanas. Aquí tenemos una descripción del tipo de producto, si es surfactante, si es calcio granular, productos basados en yeso. Tenemos distintos nombres, Kellys. También tenemos el yeso de Anderson, que es una empresa de fertilizantes, y este es un producto de calcio líquido. Aquí veis los distintos productos que se aplicaron, los momentos y las frecuencias. Los resultados obtenidos no fueron maravillosos, no tan maravillosos como los que esperamos desde el principio, porque como digo, llegó un momento que empezó a llover más y la lluvia provocaba un mayor lavado. Pero básicamente lo que nosotros vimos es que estas medidas reportaron un incremento de salinidad cuando estábamos hablando de productos basados en yeso. Como digo, esto no fue una gran sorpresa cuando lo vimos, porque básicamente estamos añadiendo sal al suelo a través de la aplicación de yeso, y al hacer eso lo que estamos haciendo es incrementar el nivel de salinidad con los distintos productos granulares, es decir, con nuestros surfactantes y con otros productos líquidos, mantienen este elemento de una manera estadísticamente significativa más baja frente a lo que nosotros vimos con los productos de yeso. Pero bueno, no todo fueron malas noticias para esos productos granulares, porque al final de nuestro estudio de 2 años, tal y como vemos aquí en pantalla, nosotros creamos una gran reducción en el pH del suelo con los productos granulares de arenosos. Es decir, durante 2 años fueron 2 años necesarios para ver este cambio a través de aplicaciones mensuales durante la estación de crecimiento. Aplicamos en mayo, junio, julio, quizás un poquito de agosto. Estamos hablando de 3 o 4 aplicaciones de los productos de una manera mensual, tal y como vimos en el cuadro anterior. Aunque tuvimos un mayor nivel de EC, de conductividad, vimos una reducción del pH del suelo y también donde se incrementa la actividad de los nutrientes. Y otro gran resultado es la recuperación a partir de los daños causados por aireación. En el campo de Rolls vimos una recuperación más lenta.
Aquí vemos los índices de vegetación que se utiliza de una manera habitual cuando hacemos la investigación de los campos de golf. Nosotros solemos utilizar el análisis espectral RVI. El campo ROLS, vemos un mayor contenido de arcilla y también se redujo el colapso del suelo y la recuperación. Ahora el campo de Meadowbrook tenemos el mismo contenido, mayor contenido de materia orgánica, porque estamos hablando de un campo de golf de más edad, más tiempo. Vemos que la aireación y el corte fueron mejores a la hora de recuperar el daño inicial. Vemos un mayor beneficio de esas prácticas culturales, vemos también una mejor sanidad de las raíces. También vimos una mayor recuperación después del daño inicial. Concluyo la presentación. Aquí tenemos una serie de mensajes y conclusiones de nuestra investigación. La conductividad eléctrica y el contenido de sal. Estamos hablando de esos 10 centímetros que fluctúa con la lluvia y con la ET elevada. Nosotros recogimos muestras en zonas donde había un gran nivel de riego, donde se incrementaba la conductividad, pero nosotros nunca vimos ninguna evidencia de estrés por salinidad en Bermuda. El estrés nunca fue lo suficiente para evidenciar problemas de salinidad en Bermuda. El Bermuda Grass tiene una alta tolerancia a la salinidad. Eso explica que no hayamos encontrado ese problema. Los productos con base de yeso, granulares, etcétera, no nos ayudaron muchísimo. Nosotros tampoco encontramos un problema de sodio, sino de sales. Incrementamos los niveles de sodio en esa porción superior del suelo con el yeso, pero después de 2 años de aplicación se redujo el pH del suelo, que muy beneficioso, muy positivo cuando estamos hablando de la disponibilidad de los nutrientes para la planta. La recuperación de la Bermuda después del proceso de reacción fue más lento en los suelos con mayor contenido en arcilla. Así que en este caso puede ser beneficioso utilizar ciertas prácticas que no afectan tanto a la superficie a la hora de producir una mayor recuperación. Parece que el corte de la aireación no trae tantos problemas como la aireación con pincho hueco. Lo que nosotros hicimos fue crear canales, quitar los pinchos huecos y permitir que crecieran de nuevo. Y eso es una de las razones por las que seguimos viendo evidencias de que las prácticas de aerificación se pueden realizar tanto en verano como en otoño. Y en último lugar, las prácticas culturales mejoraron los parámetros en los suelos más arenosos después de la recuperación. Vimos beneficios a partir de ambas prácticas culturales cuando medimos la sanidad del césped. Una mejora visual ligera, pero que mejoró el manto. También en la textura vimos una ligera diferencia solamente en la textura de los césped de ambos campos de golf. Bien, aquí concluyo mi presentación. He respondido a preguntas a lo largo de la presentación, pero si hay más preguntas, estaré encantado de responderlas.
Sí, hay otra pregunta más. Es una pregunta muy larga. Quisiera dar las gracias a todos los participantes por haberme dedicado este tiempo. Es un momento muy difícil en todo el mundo. Todos estamos luchando contra esa pandemia. Estoy con aquellas personas que están afectadas de manera directa e indirecta con esta situación tan trágica. Como digo, les agradezco encarecidamente que estén aquí con nosotros. Y nosotros también te agradecemos que estés con nosotros, Joseph. La pregunta es, aparece al final. Sí, la pregunta tiene que ver con el lavado frente al no lavado. Voy a mutear. Muteo un momento y volvemos. Michael, muchas gracias por tu pregunta. Te escuchamos. Adelante. No, well, you have another question mixed. The cosa abajo de, ya no sé. This one, Dr. Los cationes y los aniones tienen sus coeficientes y que determinan la conductividad que le dan al agua. Y otra pregunta. El yeso no reduce el pH, es neutro. ¿Y la lluvia puede reducir el pH? Y vosotros primero tuvisteis sequía y luego lluvia. Muchas veces los análisis de laboratorio les falta el calcio y el magnesio, pero a la vez que se llega al golf, el calcio y el magnesio se ha precipitado y por eso se equilibran los cationes y los aniones. Sí, es muy razonable. En relación con el factor acidificante del yeso, en nuestro trabajo, nosotros realizamos todos los estudios de todas las mediciones de conductividad y de pH. Se realizaron a través de laboratorios y también hicimos una comparación de los tratamientos que nosotros utilizamos. Se recogieron muestras a partir de los distintos tratamientos, se hicieron 3 réplicas de cada tratamiento, 3 combinaciones distintas y a partir de ahí nosotros derivamos la conclusión que el yeso, en nuestro caso, reducía el pH del suelo frente a otros productos que tenían un mayor contenido de pH. Bueno, quizás reaccionaron con la lluvia o no. Bueno, probablemente en un plazo de, no sé cómo convertirlo a una cifra, pero nuestra zona total de estudio estamos hablando de 100 pies cuadrados. Bueno, puede que haya habido una variación de lluvia de un lado a otro. Nosotros hicimos una réplica de distintas bandas de tratamiento con distintas pluviosidades. Puede haber también distintas tasas de infiltración, de lluvia en distintas zonas de los experimentos. Pero se replicó y se determinó, estableció de manera en la que nosotros nos sentimos muy cómodos. La variación que nosotros vimos en el pH del suelo no era
nosotros vimos que sí, que el yeso lo había reducido. Okay, thank you for that. Claro que puede haber variaciones en todo el mundo en este sentido, y esto puede ser impulsado o provocado por la lluvia. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir, con su argumento. Okay. Okay, Mm, thank you, Michael. I'm sorry because that was not Gracias. your question. I confused the Si esa question. no era una That wasn't pregunta the question. para No ti, pasa bueno, nada. no No problem. pasa nada. Scroll down. That's okay. I can't scroll down to it. Okay, yeah, no problem. So I Parece think que no tenemos más preguntas. there are no more questions. So we are running Ya about 1 hour ha and a pasado una hora y half. media. Okay, Lo so dejamos aquí. thank you Muchísimas gracias, very Dr. much Jan, por again, su Dr. gran Jan, aportación. for your cooperation. Ha sido It was great estupendo to tenerla aquí hoy con nosotros. yeah, have this session. Para mí es un honor. Como digo, les agradezco encarecidamente que me hayan dedicado este tiempo. Thank you very much. Muchas gracias y mucha Okay, suerte. thank you. Bye bye. Bueno, pues nada, pues ah, agradeceros. La verdad es que hoy ha sido un webinar que, pues bueno, lo hemos disfrutado porque cuando hay preguntas, pues ya veis que la interacción es más que positiva. Pues nada, nos despedimos de todos. El próximo webinar veremos a ver cuándo lo programamos porque la situación está un poquito complicada, o sea que ya os informaremos de la fecha del próximo evento. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Ok, Joseph, bye bye. Okay. See Take ya. care. Have a good one. Thank you. Be safe. You too. Bye.